Bueno, muy buenas noches a todos. A continuación pues voy a responder las preguntas que se encuentran en la guía 1 sobre la relación de las Incoterms con el comercio internacional hasta el momento. Entonces, la primera pregunta que tiene que ver con la relación de las Incoterms del 2010 con la internacionalización empresarial tiene que ver con la existencia de un marco de regulación, un marco legal que se enfoca básicamente a las condiciones que se pactan entre la empresa vendedora y compradora al momento de exportar e importar una mercancía. ¿Sí? Digamos que como podemos ver en esta gráfica, estas eran las Incoterms como estaban clasificadas anteriormente, que era sobre la entrega directa y la entrega indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que antes las mismas empresas exportadora e importadora se encargaban de, digamos que valiendo la redundancia, de transportar su mercancía y de llevarla a la empresa o con las cuales pactaban condiciones de compra-venta. Pero pues al generarse tantos inconvenientes, tantos riesgos, entonces las Incoterms del 2010 empiezan a regular no solamente a las empresas compradoras y vendedoras de mercancías, sino a las empresas transportistas, porque surge ahí una, digamos, debido a los inconvenientes que se generaban al momento de trasladar una mercancía a otro país, empiezan a surgir empresas transportistas que se especializan en eso, en ese cuidado de la mercancía. Pero al no existir una regulación clara por parte de la ICC, ¿qué pasa? Que se generan altos costos, bueno, muchos inconvenientes. Entonces, digamos que esto, al darse una modificación en las Incoterms en el 2010, ayuda a que existan unas condiciones claras para que las empresas que desean internacionalizar sus mercados tengan claro cuáles son las implicaciones o los riesgos que existen a la hora de trasladar una mercancía a otro país. Ya con respecto a la segunda pregunta, que es lo que significa la distribución de de las Incoterms en dos grupos, hay que aclarar, antes del 2010 las Incoterms se dividían en entrega directa, entrega indirecta, como lo vemos acá en los flujogramas. A partir del 2010 ya se empiezan a dividir en dos tipos enfocadas a las empresas transportistas y al tipo de transporte que se utiliza para exportar e importar. Entonces, los dos tipos de grupos son el polivalente, como lo vemos acá, y el marítimo fluvial, que se conoce como transporte multimodal. ¿Sí? Entonces aquí digamos que se empiezan a marcar los grupos y el tipo de transporte y la responsabilidad del vendedor y el comprador. Entonces en el dibujo amarillo vemos la responsabilidad del vendedor y en el dibujo oscuro azul vemos la responsabilidad de la empresa compradora. Entonces vemos, por ejemplo, digamos en el caso de Ex-Works, o más bien, sí, Ex-Works, podemos ver en este caso que utiliza un transporte polivalente, es decir, que puede ser marítimo, puede ser fluvial, ¿sí? O aéreo, pero entonces es una gestión realizada directamente por la empresa compradora y por la empresa vendedora. O sea, prácticamente la empresa compradora es la que se encarga de hacer toda la gestión de logística de comercio exterior de la mercancía, y lo que hace, digamos, la empresa vendedora es pactar solamente, dejar lista la mercancía para que la empresa compradora se encargue de todo el resto de gestión, pero usando todo tipo de transporte. Mientras que, por ejemplo, podemos ver en CIF, que es el transporte, el seguro y el flete, que lo cubre directamente de la empresa vendedora, pero entonces solamente usa el transporte marítimo, como lo podemos ver, que se encarga hasta ya digamos lo que es el seguro, o sea, va cubierto hasta el seguro de responsabilidad civil. Entonces esa es la gran, digamos que implica el dividirlo en dos grupos, y es que hay una mayor regulación de las empresas transportistas de mercancía. Y ya con respecto a la última pregunta sobre lo que generan las Incoterms a los empresarios de comercio internacional,
para los emprendedores sedanistas es que puede haber una oportunidad para que nosotros como estudiantes de negocios internacionales podamos ver una opción digamos en este caso de montar una empresa o un nuevo emprendimiento enfocado a las empresas transportistas, ya que pues al aumentar una demanda de empresas que exportan a otro país en Colombia y que existen muy pocas empresas dedicadas a esto, se pueden dar una posible opción de un negocio, una empresa dedicada a transportar mercancía, que estén especializados en esto y usándolas como tal las tecnologías de la información. Eso lo podría, digamos, identificar en este caso.